están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en Martigny, que es un territorio francés en la zona Caribe. Y hoy les quiero mostrar una playa que se llama la playa desértica. Aunque desértica no tiene nada porque hay poca gente, pero de todas maneras ahí está. Y espero les guste, espero la disfruten. Así que ahí nos vemos. El video va a estar un poquito corto porque es pequeña la isla, la playa, pero de todas maneras ahí estamos. Chao pues. Bueno, les cuento que era mi primer día en Martinique y el primer día de exploración y me sentía como en Colombia. Mucha plantación de banano, mucha plantación de caña de azúcar, muchísimas montañas como la zona del Quindío y todo, y los pequeños pueblitos que te vas encontrando mientras vas manejando, así que súper chévere en ese sentido. Vuelvo y les digo, tienen que alquilar un carro para poder andar en la isla realmente y conocerla. El transporte público como que es muy irregular y es caro. Vayan a ver el video del aeropuerto de Martinique, que ahí está toda la información de las agencias que hay disponibles para que puedan manejar por todos estos paisajes, que casi todas las carreteras están al lado del mar, y las ciudades en general que te vas encontrando en cada parte del trayecto. Aunque no se espere nada lujoso, pero la isla tiene mucho que ofrecer. Bueno, y por fin hemos llegado a la playa. Les cuento que queda en la villa de San Luz. De todas maneras ahorita les muestro el mapa y vamos a empezar a explorar. Ville de Saint-Luc. Bueno, esta sería una de las playas más bonitas de aquí. Se llama la playa desértica. Está bien bonita, vean qué chévere está. El agua, hay un coral aquí encima y todo. Aunque si no han visto el video de San Andrés, vayan a ver lo que San Andrés es tan bonita la playa. Puede tener que unos kilómetros y medio más o menos, 2 kilométricos. Pienso que todas las playas o los accesos son gratis a todas, ¿no? A menos yo me imagino que si toman masaje o hacen una cosa diferente así, ¿no? Pero realmente entrar, parquearse, todo eso es gratis, ¿no? Así que no tienes que pagar por nada de eso, pero muy, muy chévere. Vean aquí el coral grandísimo aquí. Veanlo aquí, vean. Uy. Me va caminando confiado y ¡pum! Una piedra ahí. ¿No? Pero la arena sí está muy bonita, ¿no? Ustedes sí saben que cuando la arena está así, quiere decir que el coral es muy sano, el que está en la playa. Recuerden que esta playa se llama la Plaza Desértica, pero pues de desértico no tiene nada porque se ve bastante gentecita. Miren las rocas que les digo, a ver si la alcanzan a ver aquí. Y esas de allá pues todavía más, ¿no? Pero el agua en general pues por eso se parte bastante rápido, entonces las olas aquí no son muy grandes, entonces es chévere bañarse en ella. Miren, miren lo grande que está, chévere, ¿sí o no? Bueno, les cuento que aquí llegaríamos como ya a la mitad. Ya la hemos caminado a la mitad. Miren las montañas tan bacanas en la parte de arriba. Bien montañosa esta isla, les cuento. Bastante. Ya en ese borote ahí, vean. Tener cuidado cuando caminen por aquí. Pero muy chévere. Muy limpio. Miren tan chévere que si no quieren quedarse como en la playa, hay como unos manglares, perdón. En la parte de atrás donde se pueden quedar, miren, ahí bajo la sombra y toda la cosa, muy chévere. Bueno, un poquito más de la mitad ya, miren la playa aquí, ahí como que se termina por toda la curva, pero si pueden ver, es que esta cámara no lo muestra, pero lo puedo acercar. Allá al fondo se ve que hay otra playita ahí, tienen como unos barcos y hay una choza ahí arriba, un techo pues. Muy bacano, bacano. Qué lástima que los sitios así, ¿no? Que o sea, realmente hay bastante turismo y toda la cosa. Los dejen caer y los dejen así, hombre. Realmente no
No es algo que debería pasar. Había un baño, había algo ahí, el refrigerador tirado al piso. Lástima, hombre, lástima. Y justo aquí en la playa. Bueno, les diría que esto sería como el final de la playa. Vean tan bacano que termina la playa, como les decía. Si no quieren irse pues al sol directo y todo, quedan aquí. Y es bien, bien chévere. Hay como un almacén ahí o algo. Vamos a mirar qué es lo que termina con lo que podemos terminar el videito. Cortico pero chévere. De ahí vengo a mostrarles ya. Como les decía, aquí se acaba porque ya empiezan las casas y todo. Pero hay un pequeño caminito al lado de las propiedades. Miren, aquí lo muestro. Aquí estamos nosotros y seguiría todo esto. O sea que la playa es pública. Así tengas casas, nunca puede haber. Esto fue lo que acabamos de dar a la vuelta ahorita. Todo esto. Y sigue hasta la otra, miren, vean. Wow. Y para que se ubiquen, miren dónde estamos. Aquí está el aeropuerto, ¿sí? Aquí está el primer video que les hice, que es muy cerquita de Le François aquí. Es donde está, pues, como el hotel donde nos estamos quedando. Y aquí en la parte de abajo, mira, Santa Luz. ¿Sí? Puede ser más bajito y todo, pero aquí estamos hoy. Que muy bacano. Vean, aquí están las casas y miren el pequeño corredorcito que se va por todo enfrente. Lo que pasa es que no tengo zapatos ya ni chanclas, entonces me queda muy duro caminar por aquí por las piedras. Pero miren, y se va por todo eso. Bacanísimo, ¿cierto? Y están las casas aquí, pues que una belleza, ¿no? Miren una torcasita allí, ve. Hay una torcasita rabiblanca, me acuerdo que de esas también hay en Colombia. Muy relajada la playa realmente, porque no hay vendedores ambulantes, no hay nada de eso, así que en ese lado muy chévere, muy chévere. Otra cosa bien bacana que se ve al final allá son los veleros, los barcos. No sé si lo alcanzan a ver con esta camarita, es que es más chiquita. Ahí me resbalé, perdón. Bueno, y con esto me despido desde aquí. Espero les haya gustado el video, un poquito corto y todo. Les voy a hacer videos cortos de aquí, que voy a visitar bastantes playitas y bastantes cosas. Así que espero no se pierdan como la serie pues de la isla Martinique. Así que ya nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar aquí. No olviden de suscribirse, de compartir. Y ahí nos vemos. Chao pues.